Empezaremos ahora con el método START, ¿vale? Que las siglas del START es Simple Triage and Rapid Treatment, ¿de acuerdo? Es un método usado para separar a las víctimas que precisan atención inmediata del resto. La clasificación es por colores, que van a determinar la prioridad de asistencia. Se van a aplicar maniobras salvadoras a las víctimas en situación potencial de muerte. No se va a realizar asistencia sanitaria, sino simplemente unas maniobras salvadoras si lo requieren, ¿vale? Pensar que es un método de triaje básico. Es un método sencillo y rápido. Recordar que vamos a estar menos de 1 minuto para la valoración de cada víctima, o sea, es muy rápido. Se realiza en la zona caliente, en el mejor de los casos. Si no se ha podido realizar en esa zona caliente porque los compañeros de rescate de bomberos los han sacado como han podido por riesgo, se va a realizar este triaje en la puerta de entrada del área sanitaria. Se van a usar las pulseras de colores para hacer la clasificación. Está pensado para que lo realicen los primeros actuantes, por eso lo he dicho, tiene que ser algo fácil, sencillo y que se recuerde fácilmente. Es el primer paso en conducir a una zona segura estos pacientes que están en la zona caliente, ¿vale? Primeramente estará custodiado por el grupo de orden todos aquellos implicados que puedan caminar, ¿vale? Esto se hará si tú vas a un incidente y el primero que llegas, lo primero que se suele decir es: quien me escuche y pueda caminar, que se dirija hacia mí. Entonces, estas personas que se van a catalogar como leves o verdes, porque en un primer momento ya van a salir por su propio pie, en un primer momento va a ser custodiado por el grupo de orden, ¿de acuerdo? Lo dicho, en cuanto vayan llegando más recursos, en cuanto tengamos más sanitarios, en cuanto esté organizado todo, ya se irán pasando las competencias. Pero en un primer momento, que es todo hipercaótico, este primer paso de las personas que pueden caminar y van a huir de ese punto, se encargarán los del grupo de orden. ¿Qué valora el método START? ¿Vale? Primero, valorará la ventilación es adecuada y aquí se valorará si hay que hacer apertura de vía aérea y valorar la frecuencia respiratoria. Segundo ítem que va a valorar, la perfusión es adecuada, valoraremos si tiene pulso radial, valoraremos relleno capilar y se va a hacer en este punto un control de la hemorragia si precisa. Y el tercer ítem que va a valorar es si está afectado el sistema nervioso central. ¿Cómo se valora? Pues si obedece órdenes sencillas. Todos los pacientes que en estos 3 niveles de valoración no hayan sido etiquetados como rojos o negros, es decir, o muy críticos o muertos, serán en una primera instancia catalogados como amarillos y serán reagrupados en un mismo grupo. Como veis, la primera situación irá por faena, ¿de acuerdo? O sea, es una valoración rápida. Primero te sacas de encima los verdes si han podido caminar, haces esta valoración, que no se ha etiquetado ninguno, siguiente grupo amarillos y seguimos con la valoración, ¿vale? Veréis que es una cosa muy dinámica. ¿Qué tratamiento se aplica en el método START, en el triaje básico? Solo se aplica apertura de vía aérea, si lo precisa, y se aplica control de hemorragias externas, siempre y cuando sean visibles y sea una hemorragia importante. Aquí veremos el esquema del triaje START, la metodología START, ¿vale? Es un esquema muy sistemático y donde veréis que se valoran los ítems de manera muy rápida y sencilla, y por eso que estamos menos de 1 minuto para valorar a las víctimas. Empezaremos con el paciente camina. Si el paciente camina, directamente lo catalogaremos como verde, ¿vale? Y ya está, y nos olvidamos. Paciente verde, nos olvidamos. Si no camina, empezaremos a valorar el primer ítem que hemos dicho anteriormente. ¿Respira? 2 opciones. Paciente no respira. De acuerdo. ¿Qué maniobra salvadora podemos hacer en este ítem? Vamos a hacer una apertura de la vía aérea. ¿Cómo realizamos apertura de vía aérea? O bien la triple maniobra o bien frente-mentón, ¿vale? Abrimos vía aérea. ¿El paciente sigue sin respirar una vez abierta la vía aérea? No respira el paciente. Este paciente se le cataloga como negro, se le pone etiqueta negra y es un paciente fallecido. Nos olvidamos, no podemos hacer nada más con este paciente. Se encargará el grupo de orden, ¿de acuerdo? Podemos encontrarnos que no respira, le hemos abierto la vía aérea y una vez se ha abierto la vía aérea, el paciente empieza a respirar.
Pues este paciente le vamos a catalogar como crítico. Es un paciente que vamos a poner la pulsera de color rojo y nos olvidamos. No vamos a valorar absolutamente nada más, ¿vale? Ítem de respira. Hemos visto primero que no, pero podemos encontrarnos que vamos a valorarlo y el paciente sí respira, ¿de acuerdo? Si el paciente respira, vamos a valorar qué frecuencia respiratoria tiene ese paciente. Y vamos a valorar si tiene frecuencia respiratoria de más de 30 o menos de 30. En el caso de que el paciente esté hiperventilando con una frecuencia respiratoria de más de 30, lo vamos a catalogar con una etiqueta roja. Y nos olvidamos, no vamos a valorar nada más, ¿vale? Por eso digo que es una cosa muy rápida, ¿vale? Que valoramos la frecuencia respiratoria y está a menos de 30, vamos a valorar el segundo ítem, que es la circulación, ¿de acuerdo? Aquí miraremos si el relleno capilar es más de 2 segundos y si el pulso radial está ausente o no, ¿vale? Tenemos que es un paciente que el relleno capilar tarda más de 2 segundos en rellenarse o que el pulso radial está ausente, vamos a ver si es que está teniendo una hemorragia activa y visible. En el caso de que haya una hemorragia visible, se le haya clavado un hierro, una amputación traumática de una extremidad, se tiene que hacer control de la hemorragia y se le va a catalogar como rojo. No se puede hacer nada más a este paciente, sigamos al otro ítem. Que no tiene relleno capilar más de 2 segundos y tiene pulso radial presente. En este caso vamos a valorar el último ítem, que es el sistema nervioso central. ¿Cómo lo vamos a valorar? Pues preguntándole que haga una acción, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos que obedece órdenes sencillas, como puede ser apriétame la mano, saca la lengua, cierra los ojos, mueve una pierna si puedes, son órdenes sencillas, ¿de acuerdo? Si no obedece órdenes sencillas, este paciente va a pasar a rojo, será un paciente crítico, ¿de acuerdo? En una primera instancia. Luego ya en el área sanitaria pueden ir cambiando mucho y pueden ir evolucionando, pero en un primer momento, que tiene que ser algo rápido y sistemático, se catalogará como rojo. En el caso de que este paciente sí que obedezca órdenes sencillas, se le pone la tarjeta de amarillo, ¿vale? Esto es el primer triaje que se va a hacer a las víctimas, ¿de acuerdo? Sencillo, rápido, principio fácil de aprender. Se tienen que valorar los 3 ítems y dentro de los ítems hacer las maniobras salvadoras que precisen. O abrimos vía aérea o control de la hemorragia. Y no nos vamos a dedicar a valorar nada más. No nos vamos a dedicar a reanimar a un paciente, no nos vamos a dedicar a ponerle una vía a un paciente con medicación o no nos vamos a dedicar a poner oxígeno a un paciente. Estamos hablando del primer triaje en la zona, probablemente zona caliente, una zona donde ha habido el incidente. Este triaje, se puede usar cualquier primer actuante, o sea, este triaje lo puede hacer un bombero, lo puede hacer un policía, un guardia civil, un MOSU, uno de protección civil o incluso una persona que sepa, por ejemplo, hacer esto y lo puede llevar a cabo, ¿de acuerdo? Principal ítem, valorar los 3 aspectos y catalogarlo en verde, negro, rojo o amarillo. Los colores, vamos a explicar cada color, ¿de acuerdo? Primero vamos a centrarnos en el color rojo, que es el más grave, ¿vale? Representa la prioridad inmediata para la asistencia y traslado. Son víctimas muy graves o hemodinámicamente inestables que precisan una atención inmediata. Se contempla aquí la prioridad quirúrgica, ¿de acuerdo? Que son esas víctimas que no se van a beneficiar de una asistencia extrahospitalaria y requieren una evacuación prioritaria a un hospital, ¿vale? Se les va a solucionar la problemática que van a comprometer la A y la B, que es vía aérea y la ventilación, y directamente van a ser conducidos al punto de evacuación. Y el encargado del punto de evacuación va a ser el que va a priorizar la salida de estos pacientes. O sea, los rojos quirúrgicos son los primeros que van a salir del área sanitaria porque necesitan una atención, como su nombre indica, quirófano urgente. Que allí si le vamos a demorar, lo único que vamos a hacer es que se ponga peor y luego sea peor la recuperación. Ejemplos de colores rojos que nos vamos a encontrar. Pacientes con alteraciones en la A, en la vía aérea, en la B, una respiración anormal, en la C, que tenga la circulación comprometida, o en la D, que tengan alteraciones neurológicas. Ejemplos: una parada cardiorrespiratoria presenciada y que se ha podido revertir, una obstrucción de la vía aérea que se ha podido solventar con la apertura de la vía aérea o haciendo maniobras que lo necesiten,
¿vale? Como una aspiración o las pinzas de Magil, por ejemplo. Lesiones penetrantes en tórax, un objeto punzante clavado en tórax, un neumotórax a tensión. Podemos encontrarnos aquí un shock hipovolémico severo con paciente inestable, hipotenso, taquicárdico, con una hemorragia activa. Podemos encontrarnos un politraumático inestable con varias fracturas. Podemos encontrarnos también pacientes quemados en más de un 20% de la superficie corporal. Eso también lo catalogaríamos como un paciente rojo. Como pacientes amarillos, son pacientes que presentan en un primer momento una gravedad moderada, ¿de acuerdo? Hemodinámicamente están estables en un primer momento. Se puede demorar incluso hasta 1 hora la primera asistencia sanitaria. Ejemplos: la A, la B y la C están controladas, no tenemos ningún problema en vía aérea, la respiración está bien, es correcta, y está hemodinámicamente estable, no está hipotenso, no está taquicárdico, no tiene ninguna hemorragia activa que tengamos que hacer ningún tratamiento. Pero hay alteraciones traumáticas y o neurológicas. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Pues fracturas de huesos con compromisos vasculares, podemos encontrarnos heridas torácicas pero que no comprometan la asfixia, podemos encontrarnos lesiones tratadas con torniquetes inicialmente, que el torniquete sabéis que se tiene que quitar porque si no vas a perder la extremidad sí o sí, o traumatismos cráneoencefálicos. Luego tenemos a los pacientes verdes, que como habíamos comentado es toda persona que puede caminar en un primer momento. Inicialmente se van a considerar leves y pueden esperar incluso hasta 6 horas para realizar su asistencia. Ejemplos que nos podemos encontrar: luxaciones, por ejemplo, de hombro, fracturas de huesos cortos, incluso heridas menores que pueden necesitar sutura, pero al fin y al cabo son pacientes que, si se demora la asistencia, no está en peligro su vida. Tenemos a los pacientes negros, que son pacientes directamente que no tienen signos de vida, como por ejemplo una parada cardiorrespiratoria no presenciada. Lo dicho, no vamos a hacer maniobras a una persona que no sabemos desde cuándo ha sufrido esta parada cardiorrespiratoria. Un traumatismo cráneoencefálico con salida de masa encefálica al exterior. Es incompatible con la vida, por lo tanto, este paciente va a ser un exitus. Y luego tenemos los pacientes grises, que son las víctimas con signos de vida, pero que presentan lesiones incompatibles con ella. Lo único que van a necesitar estos pacientes van a ser cuidados paliativos. Entonces se les otorga este color para diferenciarlos de los negros y pensar que probablemente vayan a estar dentro de los rojos, pero bien diferenciados. Necesitarán su asistencia, obviamente, necesitarán su sedación, pero van a ser los últimos en recibir esa asistencia, al igual que van a ser los últimos en ser evacuados. Aquí veis ejemplos también de los diferentes tipos de colores en el triaje START, ¿vale? El color verde tenemos que es una prioridad 3. ¿Qué prioridad 3 qué significa? Que es una víctima que puede esperar porque no tiene riesgo vital, ¿de acuerdo? Tendrá sus lesiones, pero no le comprometen la vida, ¿vale? La asistencia se puede demorar entre 4 y 6 horas. Ejemplos que tenemos de estos pacientes: fracturas menores, heridas o quemaduras, contusiones o abrasiones, estados de ansiedad, ¿vale? Los amarillos tenemos que son una prioridad 2. Son pacientes que no tienen un riesgo vital inmediato, puede evolucionar a riesgo de vida inmediato, pero en un primer momento están catalogados como tal, por lo tanto no corren riesgo de vida. Pueden esperar incluso hasta 1 hora, ¿vale? ¿Y qué ejemplos podemos tener? Pues son pacientes que pueden tener un riesgo de shock, que actualmente no lo tengan porque si no serían rojos, pero pueden llegar a tenerlo. Fracturas abiertas de fémur, de pelvis, quemaduras ya más graves, pueden ser pacientes inconscientes o que hayan sufrido un traumatismo cráneoencefálico, ¿vale? Y esté alterado el sistema nervioso central. Luego tenemos la prioridad 1, que son los rojos, que es la prioridad emergente y requieren un tratamiento y una estabilización inmediata, ¿vale? Ejemplos que nos podemos encontrar: una parada cardiorrespiratoria presenciada, o sea, que se nos haya parado en el momento in situ, ¿vale? Podemos tener cualquier tipo de shock, neurogénico, hipovolémico, hemorrágico, cualquier tipo de shock en general. Podemos tener pacientes con una dificultad respiratoria, pacientes con traumatismos cráneoencefálicos graves y pueden ser pacientes también con una hemorragia masiva importante. Y los últimos que vamos a catalogar con este triaje son los negros, que se les otorga la prioridad 4, que directamente
son fallecidos.